Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Carácter. El día de ayer vimos lo que Pablo le compartía a Timoteo en el segundo libro, o mejor, la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 3. Allí pues vimos muchas cosas, pero básicamente encontramos que una persona con carácter es muy selectiva en cuanto a quién es el que le está enseñando, de dónde viene su fuente de aprendizaje, de la palabra de Dios, por supuesto. Y eso lo encontramos aquí, en lo que Pablo le compartiría al joven Timoteo. Y hablando de Timoteo, pues pasemos al capítulo siguiente, al capítulo 4, segundo de Timoteo, capítulo 4. Timoteo era un hombre joven, y hablando de jóvenes, les recuerdo a todos aquellos líderes de jóvenes del MJC que este fin de semana tenemos nuestro congreso para líderes del MJC. A partir del 14 de marzo, viernes 14 de marzo, de pasado mañana, hasta el domingo en el Redil. Ahora sí, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. A partir de este versículo, le continúa diciendo Pablo al joven: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? ¿Qué es lo que te encarezco? Miren lo que le dice, te encarezco. Le dice Pablo al joven Timoteo, como quien dice el anciano para el joven, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recordemos algo que Pablo le diría a Timoteo, es que tú has seguido básicamente este ejemplo que yo te he dado. Tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia. Y miren que lo exhorta a ello. Pero miren los términos, te encarezco, te insto, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Miren que ahí vemos una persona que tiene carácter, que lo hace a tiempo y fuera de tiempo, que instes en todo momento. Eso es lo que le dice, ten carácter para hacerlo. Y te encarezco que lo hagas, que reprendas cuando sea necesario, que redarguye. Ese término redarguir, algo lo mencionamos el día de ayer. Que exhortes, pero que lo hagas con toda paciencia y doctrina. A veces pensamos que una persona con carácter, claro, reprende, exhorta, pero miren cómo advierte Pablo que debe hacerse, con toda paciencia. Que también lo mencionamos el día de ayer, con toda paciencia. Eso es tener carácter. ¿Y doctrina qué quiere decir? Pues con todo conocimiento. Porque recordemos que una persona que tiene carácter es selectiva en lo que aprende. Y por eso, cuando lo es una persona rica doctrinalmente. Luego dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, ¿por qué aparecen estos maestros? ¿No se han dado cuenta que tenemos hoy maestros para todo? Tenemos maestros que nos dicen cómo hacer las cosas en todo. Maestros. Usted quiere enriquecerse, siga estos consejos. Y entonces son maestros de las finanzas, que orientan financieramente. Maestros de la salud, que incluso muchos de ellos hablan barbaridades, por cierto, que dicen todo tipo de improperios. Maestros del aprendizaje, maestros de absolutamente todo, de la salud mental, maestros del coaching, de cómo manejarse. Tenemos grandes motivadores, tenemos influencers, y lo que le diga, y si lo dice un influencer, así no tenga la más mínima preparación, es totalmente cierto. Pero ¿por qué aparecen tantos maestros? Hoy lo vemos en redes sociales. Nunca hemos tenido tantos maestros como los tenemos hoy, y los tenemos
aquí en nuestra tierra, de donde usted sea, aquí en Colombia o el Ecuador, pero también tenemos acceso al mundo entero para conseguir a nuestros maestros. Y lo que ellos digan, pues hay que hacerlo. ¿Saben por qué aparecen estos maestros? Porque habrán demasiadas personas, eso es lo que quiere decir este versículo, sin carácter. Porque resulta que tenemos muchas personas, y advierte, porque habrán personas, claro, porque habrán estos maestros. ¿Pero por qué? ¿Por qué serán grandes maestros? Porque van a haber muchas personas que son frágiles, que son débiles, que son arrastrados de un lado para el otro. Ese término lo hemos visto las últimas 2 semanas. Llevados de un lado para el otro. Y el término bíblico que emplea es arrastrados de un lado para el otro, como la ola del mar. De un lado para el otro. Por eso aparecen. Porque las personas hoy no tienen carácter, por eso hay tantos maestros. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué millones de personas lo siguen y le creen? Por esta razón, porque la gente no tiene carácter. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, estas personas, como no tienen carácter, son fácilmente apartados de la verdad. Y entonces van a creer cualquier fábula. Literalmente lo que dice Pablo, ese término. Y creen en fábulas. ¿Qué hacer frente a todo esto? Pero ¿qué le advierte al joven? Por otro lado, en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Hay que ser sobrios. Y aquí vemos un rasgo importante del carácter, la sobriedad. Una persona con carácter es sobria. No se deja llevar de un lado para el otro, no. No son apartados de la verdad, y mucho menos con facilidad. ¿Por qué? Porque tienen carácter. No van a comer cuento de cualquier fábula, porque tienen carácter. Entonces cualquiera que venga con una teoría, hoy la llamamos teorías conspirativas, la cree. Porque además como que van tejiendo todo muy bien. Porque la gente es frágil, es débil. Y son fácilmente llevados de un lado para el otro. Son fácilmente manipulados. Los manipulan, los mueven, les hacen creer lo que quieran. Incluso les hacen creer algo lo cual ellos ni siquiera creen en lo más mínimo. Pero tú sé sobrio, dice. Este es un rasgo, la sobriedad. ¿Y saben lo que significa sobriedad? Significa, claro, moderado, templado o que no está ebrio. Sobriedad, que no está ebrio. Y desde el punto de vista etimológico, de la raíz del término significa eso. O sea, que se separa, que se priva de la ebriedad o de la borrachera. Significa eso, básicamente. Pero miren que el término sobriedad es perfecto aquí. Porque eso es lo que pasa, que la gente actúa como si estuviera borracha, ¿no se han dado cuenta? Hay borrachos por todo lado, pero no borrachos de licor, no. No borrachos del aguardiente colombiano, del pisco peruano, del tequila mexicano. No, están borrachos ¿de qué? Pareciera que no pudieran controlarse. Borracho. ¿Cómo camina un borracho? De un lado para el otro. Habla absolutamente inconsecuente. O sea, ni siquiera coordina sus palabras. Allí como que va, como que viene. Y eso es lo que pasa. La gente hoy en día está actuando como borracha. Pero el sobrio se aparta de esta embriaguez, de la embriaguez en la cual el mundo se está moviendo. Esta embriaguez donde van todos los borrachos. El mundo parece una gran cantina que atrae. Y entonces le dan algo, le dan como le dan algo para que crean. La gente anda como idiotizada. Pero ¿qué es lo que dice? Hay que guardarnos de todo esto. Una persona con carácter soporta, hace y cumple su responsabilidad. Pero tú, sé sobrio. La sobriedad y el carácter. La sobriedad es una marca
de una persona con carácter. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Y así como tú por medio de Pablo encareces, aún exhortas e instas a Timoteo, así lo haces conmigo, Dios. Dígale a Dios en este momento. Sí, Dios, hoy es tan fácil creer. Pero fácil, ¿por qué? ¿Por qué es fácil creer? Porque es tan fácil convertirse a la embriaguez de este mundo. Este mundo anda como embriagado y cree una cosa, cree la otra. Porque este mundo se mueve así, no sabe cómo caminar, cómo moverse. No tiene una dirección por dónde ha de andar. Porque no hay carácter, porque no hay sobriedad. Pero tú, como le dices, por mí tu palabra y por mí de Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio. La sobriedad, Dios. Por eso yo necesito llenarme de ti. Por eso, Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dios, no puedo embriagarme de lo que el mundo me está ofreciendo. De lo que embriagarme, como todos en este mundo, que son tan fácilmente manipulados por los maestros de este siglo. Por el contrario, Dios, necesito ser sobrio. Haz de mí un hombre, una mujer, te lo pido, de carácter. Moldéame para ser más y más como tú, mi Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten permanentemente este programa y lo han venido haciendo desde pandemia. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la incomparable Guajira colombiana. Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido bendición para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo. Escriba algo, por favor, ahí de lo que aprendió de la palabra de Dios. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia con toda sobriedad. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.